al 9. Primera de Pedro, versículos del 1 al 9. ¿Ya lo tenemos? Ok, vamos a leerlo entonces. Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Algunos teólogos le han puesto un apodo al apóstol Pedro, así como a otros le han puesto el apodo de Pedro, el apóstol de la esperanza. Y en eso es lo que está centrado, por lo menos la primera mitad de esta carta, de recordarnos a nosotros como creyentes que no estamos solos en este mundo, en esta vida y en nuestra vida cristiana. El propósito de la carta, como sabemos que fue escrita por el apóstol Pedro, es animar a los cristianos que por causa de la fe en Cristo, por causa del evangelio, estaban recibiendo todo tipo de maltrato, persecución y todo tipo de torturas por causa del nombre de Cristo. Entonces, esa es la audiencia primaria. El apóstol Pedro está escribiendo a judíos y gentiles cristianos, judíos gentiles que habían creído en el Señor y que por causa de la evangelización de la palabra de Dios, estos hermanos estaban siendo perseguidos. Entonces, por causa de esa persecución, estos hermanos habían sido expatriados, es decir, es lo mismo que decir desplazados. Habían sido desplazados, sacados de su patria, sacados de su territorio, que era Jerusalén, y habían sido dispersos por toda la zona de Asia Menor a causa de las fuertes persecuciones, y principalmente quien perseguía a la iglesia en ese contexto era el Imperio Romano a manos o con el liderazgo del emperador Nerón. Este emperador malévolo, maligno, perverso, tomaba a los cristianos, los decapitaba, tomaba a los cristianos y hacía antorchas en las noches, los quemaba, y esas eran las luminarias de su palacio, y él se deleitaba, él disfrutaba ver sus nuevas luces LED, que eran los cuerpos de los cristianos encendidos en llamas. Esta persona torturaba a los cristianos, perseguían, y cuando el apóstol Pedro envía esta carta, al poco tiempo aumentó esa persecución, se aumentó. Antes de enviar la carta ya había persecución de todo tipo en el área económica, en el área civil. También dicen los teólogos que eran perseguidos por sus propias familias que no creían en Cristo, pero al creer pues eran perseguidos también por sus familiares, cosa que no se parece en nada ahora, ¿cierto? Y que a ellos también les estaba ocurriendo, y por esta razón habían sido dispersados, expatriados por toda Asia Menor. Entonces, Pedro está escribiendo en un contexto de persecución y de muerte. Ese es el contexto. Y Pedro está animando a los cristianos, como cantábamos hace un momento, a permanecer firmes y adelante a pesar de las persecuciones. Pero lo más curioso es que Pedro no utiliza herramientas
no utiliza metodologías o estrategias humanas o estrategias emocionales o estrategias terrenales para animar a esos que habían sido llamados por Dios, que eran verdaderamente cristianos, sino que el apóstol Pedro utiliza lo que Dios siempre usa para animarnos verdaderamente a continuar y para fortalecernos y exhortarnos a seguir, y es la palabra de Dios. El apóstol Pedro le está recordando a esa iglesia que estaba siendo atribulada, perseguida, azotada, dado de baja, mataban a los cristianos. Utiliza la verdad del evangelio en cuanto a su identidad, en cuanto a su nueva identidad y en cuanto a las buenas nuevas de salvación para animar a estos cristianos. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, usted y yo no necesitamos de cosas superficiales, no necesitamos de cosas del mundo, no necesitamos meter al mundo a la iglesia para que nosotros podamos seguir y permanecer, sino que si el Espíritu de Dios reposa en nosotros, es solamente, única y exclusivamente la palabra de Dios la que puede fortalecernos a seguir por medio del Espíritu Santo. Entonces estos hermanos están siendo animados y Dios levanta al apóstol Pedro e inspira esta carta. Y por eso él dice, esta carta va dirigida a los expatriados de la dispersión que estaban en el Ponto, Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Y en el versículo 2 nos da una gran realidad de nuestra nueva identidad, de quienes somos, de dónde estamos. Y Pedro no alarga la carta o no espera a muchos versículos para entrar a estas realidades. Y en el versículo 2 empieza dándonos esta gran verdad de nosotros los cristianos, y les empieza recordando a la iglesia que había sido expatriada, que es la misma iglesia, nosotros mismos, quienes también somos receptores de esta carta. Nos dice el Señor que debemos recordar siempre que nosotros, la iglesia, fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Les recuerda la verdad de la elección. Y con esto les está diciendo que entonces, como fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, les está recordando que nada de los acontecimientos presentes que están ocurriendo están fuera de las manos y el control de Dios. Al recordarles la doctrina de la predestinación, les está recordando que en ese caminar se iban a presentar esas persecuciones, pero que debieran estar tranquilos porque fueron elegidos según la presciencia de Dios. Y muchos distorsionan este pasaje para decir que Dios nos eligió porque Él vio de antemano que nosotros en algún momento íbamos a creer en Él, que en algún momento íbamos a obedecer a la fe. Entonces lo mal explican y lo mal predican diciendo que entonces Dios te eligió porque vio en tu corazón que a la edad de 30 años o de 25 años o de 40 años tú ibas a creer. Pero el mismo texto refuta ese error. Dios no nos eligió porque vio de antemano que íbamos a creer. Dios nos eligió conforme a su plan redentor, el cual planeó antes de la fundación del mundo. Nos predestinó. Y ahí mismo lo dice y lo vamos a ver. Les recuerdo, ustedes fueron elegidos según la presciencia, según el conocimiento de Dios, de su propia voluntad, a los que Él predestinó, según el conocimiento de los que Él conoció, valga la redundancia, antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo nos escogió? ¿Cómo nos eligió el Señor? Dice que el Padre nos eligió en santificación del Espíritu. Y en este versículo 2 vemos cómo la Trinidad obra en nuestra salvación. Este es un versículo trinitario redentor. Este versículo 2 es trinitario redentor y lo vamos a ver. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación porque fuimos apartados. Les está recordando, ustedes están en la tribulación, están en guerra, están en tribulación, en aflicción, en todas estas cosas, pero recuerden que ustedes son un pueblo apartado para Dios. Recuerden que somos un pueblo apartado, ¿cierto? Dicen santificación del Espíritu. Pertenecemos a Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no nos escogió porque vio de antemano que íbamos a obedecer? Porque el mismo texto tumba esa distorsión. Ahí mismo lo dice. ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos elegidos en santificación? Dice, ahí ustedes lo pueden ver, para obedecer. Si fuera la interpretación correcta que Dios nos eligió porque a lo largo del tiempo, como Dios lo conoce todo, vio que íbamos a creer, entonces no dijera dijera ¿por qué? Porque íbamos a obedecer o porque somos obedientes.
pero no está diciendo por ser obedientes, sino que nos llama precisamente por ser desobedientes, rebeldes, ajenos a Dios, para entonces obedecer, y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Les recuerda, ustedes fueron limpiados. Nosotros fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Fuimos rociados. Aquí utiliza el apóstol Pablo la metodología o la dinámica en el Antiguo Testamento cuando se rociaba la sangre del cordero o del sacrificio. Y aquí lo relaciona con Cristo, ser rociados, pero no con la sangre de un animal, ni nada de esto, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, aquí vemos cómo participa la Trinidad en nuestra salvación. Lo que siempre hemos dicho. Aquí vemos al Padre planeando. El Padre planeó la redención, nos escogió, ¿cierto?, en Cristo antes de la fundación del mundo. En santificación del Espíritu, porque el Espíritu aplica a nosotros esa redención. Y vemos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces habla de un sacrificio. Entonces Cristo ejecutó la obra de salvación que el Padre planeó y que el Espíritu aplicó. El Padre planea, el Hijo ejecuta, muere. No murió el Padre, no murió el Espíritu Santo, murió el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para convencer a sus escogidos de juicio, de justicia y de pecado, para aplicar ese plan de redención, para hacer efectiva esa elección desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta y no perder de vista en cualquier situación que vivamos, en que ninguna de las aflicciones ni de las pruebas de este mundo van a anular el decreto de Dios que ha sido dictado a favor de usted, la esperanza de la vida eterna. Nada de las tribulaciones que vivamos, nada de las aflicciones, porque aquí está hablando de eso y lo vamos a ver, van a anular, a marchitar, a corromper, a distorsionar, a quitar, a borrar la esperanza por la cual Cristo nos llamó, que Pedro la describe como incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, para el gran día de la redención. Entonces debemos recordar, hermanos, que es el Evangelio lo único que nos va a animar y ayudar a permanecer en entender, como lo dice el contexto de la carta, que nosotros somos peregrinos y pasajeros en este mundo, pero que mientras vamos camino hacia esa glorificación y esa vida eterna, debemos permanecer. Y solo la palabra de Dios, solo el Espíritu Santo, no hay otro mecanismo, no lo hay, nos van a ayudar a permanecer firmes y perseverando en Él. Entonces es lo que le está recordando el apóstol Pedro, y es lo que nosotros debemos recordar. Nada va a anular el decreto de Dios. No hay nada, no hay fuerza, no hay poder humano ni poder de las tinieblas que puedan anular el decreto, lo que Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Es decir, no debemos ver las pruebas como el abandono de Dios. Es decir, no debemos ver las aflicciones temporales de este mundo como el desamor de Dios, como la falta de gracia de Dios, o que Dios ya no tiene misericordia. Por el contrario, Dios las permite por su gracia y por su misericordia para formarnos, para enseñarnos a todos los días depender de quién, de Dios. Ese es el objetivo de las pruebas en el cristiano. No son para destrucción de nuestra fe, sino para fortalecer más bien nuestra fe. Entonces a mí me llama la atención en el versículo 3 cómo, a pesar de que el contexto es un contexto de muerte, persecución y todas estas cosas, Pedro empieza o continúa la carta en el versículo 3 para entrar más en materia el apóstol Pedro con una alabanza a Dios. El versículo 3 nos muestra el inicio de una doxología. El versículo 3 es la actitud que el apóstol quiere enseñarle a esos hermanos. Es la actitud, la paz que nosotros debemos experimentar en medio de la persecución, lo que Pedro está enseñando por su ejemplo. Pedro no está escribiendo esta carta ni con miedo, ni con inseguridad, ni con impaciencia, ni con temor. Él está siendo inspirado por Dios, escribiendo con la seguridad en Cristo. Y por eso él puede levantar una alabanza a Dios en medio de
esa situación que estaba ocurriendo. Él empieza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una doxología, es una alabanza, una adoración a la divinidad, una adoración a la Trinidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue recordándoles lo que les decía, que la prueba no es la falta de misericordia de Dios, no. Porque aquí les recuerda y les dice que según su grande misericordia, los que fueron elegidos, Dios les ha dado un nuevo nacimiento. Esta es de las pocas veces que el Nuevo Testamento muestra la palabra renacer. Incluso creo que es la única vez donde aparece esta palabra renacer en el Nuevo Testamento, que quiere decir un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Y les recuerda que aparte de que fuimos elegidos, santificados, limpiados por su sangre, su misericordia fue derramada para nosotros y fuimos renacidos. Fuimos renacidos y volvimos a nacer o nacemos de nuevo de nuestra antigua manera de vivir, de la antigua confianza y esperanza que nosotros teníamos cuando estábamos en el mundo. ¿Cuál era? El mundo, los recursos humanos, eran nuestras esperanzas, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro mejor amigo, nuestra esposa, nuestro esposo, el que me den el empleo en tal lado. Esa era mi esperanza, esa es la esperanza, no hay más. En que el gobierno decrete algunas leyes, en que se haga la paz mundial entre los gobiernos, esas eran nuestras esperanzas. En que busquen la cura contra el cáncer o contra el COVID o contra todas estas enfermedades mortales. En eso teníamos nuestras esperanzas. No es que cuando yo me gane este sueldo ya ahí, no es que cuando descubran la cura contra tal enfermedad. Y está mal que descubran curas y eso, no estoy diciendo que esté mal, sino que nuestras esperanzas, fuimos renacidos de esas antiguas, viejas y obsoletas esperanzas que antes teníamos, porque fuimos renacidos para una esperanza viva. Y lo que aquí el apóstol Pedro está recordando, lo que dice Efesios capítulo 2, voy a buscarlo un momentico, nos dice de la siguiente manera: no es que estábamos sin esperanza, es que nuestra esperanza estaba centrada y enfocada de manera equivocada por el desconocimiento de Dios. Aquí lo dice, en el versículo capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo, no sé si ya lo tienen en la pantalla, en aquel tiempo, mire cómo estábamos sin esperanza, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahí la connotación y el trasfondo es que sí teníamos una esperanza, pero era una esperanza muerta, que equivale a lo mismo a no tener esperanza. Estábamos como muertos en pecados, como dice el versículo 1, y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos sin una esperanza. Nuestras esperanzas estaban centradas en el aquí y en el ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces andábamos con una esperanza equivocada, con una esperanza muerta, y el apóstol les recuerda: ustedes han nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas, somos creyentes. ¿Y en qué creemos? En Cristo, en sus promesas, en nuestro destino final y real, que será estar con Él en gloria por los siglos de los siglos, pero que cuya esperanza no empieza allá en la eternidad, empieza desde acá, desde el momento que somos escogidos por Dios. Por eso les dice: fueron elegidos acá, no fuimos elegidos o no vamos a ser elegidos allá en el cielo, acá en la tierra. Y de tal manera debemos vivir todo este mundo pasajero, pero es con la mirada y la confianza puesta en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, ¿por qué nos resucitó, nos regeneró y nos hizo nacer de nuevo el Señor? La garantía de nuestro nuevo nacimiento y de nuestra esperanza, Pedro la muestra que es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la garantía de nuestra fe, la resurrección. Sin resurrección es vana nuestra fe. Pero aquí el apóstol está recordando que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe, la garantía de recibir esa esperanza que fue reservada para nosotros. Y como les decía, ¿cómo es esa esperanza o esa herencia, esperanza? Lo que hablábamos también esta mañana. Esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible y fue reservada en los cielos para nosotros.
Por eso les decía y por eso la palabra de Dios lo dice. Ninguna de las cosas que nos acontezcan en esta vida, ninguna de las situaciones adversas, contrarias, por más difíciles que sean, no van a anular nuestra esperanza, porque es incorruptible, no se corrompe, no se negocia, no se cambia, es incontaminada, no es manchada por el pecado. El poder del pecado no va a poder anular nuestra esperanza. No tiene contaminación, no tiene adulteración o adulteramiento, no está adulterada. Esa esperanza que el Señor nos dio es incontaminada, es pura, sin mácula, sin mancha, porque es la obra de nuestro Señor a favor nuestro en la cruz. Entonces les está recordando que aunque en ese momento no tenían nada y estaban en peligro de muerte, lo tenían todo. Lo tenían todo. El cristiano lo tiene todo. Tenemos esa herencia y la garantía de que la vamos a recibir. ¿Cómo más es? Inmarcesible, es decir, inmarchitable. No es como aquella flor que salió y el esposo le regala a la esposa una flor y a los 3 días ya está marchitada, toda fea y toca botarla, ¿verdad? No es así. Es decir, Dios no se arrepiente de darnos la esperanza. Dios no se arrepiente de habernos elegido. Dios no se arrepiente de habernos dado un nuevo nacimiento. Dios no se arrepiente de habernos dado salvación, de habernos dado la fe, porque no se va a marchitar. Porque aquí habla que todo esto es por medio de la fe. No se va a marchitar, no se va a vencer. La salvación no tiene caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Dios no nos salvó hoy y después mañana nos dice, ya no te salvo, ya no te quiero, ya no te amo. Como somos nosotros, hoy te quiero, mañana no, hoy te amo, mañana tampoco te amo. No, no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Entonces, esa herencia fue reservada en los cielos. ¿Y qué dijo el Señor en Juan capítulo 14? Que yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Debo irme, porque si no me voy, entonces no voy a preparar morada o lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es necesario que yo me vaya, que yo los deje, pero les enviaré el Espíritu Santo, que también es la garantía de que vamos a permanecer firmes y adelante mientras vamos en nuestro peregrinaje. Aquí los expatriados somos nosotros también, que ya no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero ya por la santificación, que es Dios apartándonos, hemos sido expatriados nosotros mientras vamos en este mundo. Entonces, ¿cómo nos garantiza el Señor recibir esa herencia hasta el final? Vivir en esa verdad hasta el fin. Versículo 5, el poder de Dios, la resurrección de Dios, ¿cierto? Primero la elección de Dios, la resurrección de Cristo, el nuevo nacimiento. Y ahora el poder de Dios, como punto número 4, son las que nos garantizan que vamos a estar hasta el final y vamos a recibir lo que Dios ha reservado para nosotros. Versículo 5. ¿Quiénes van a recibir esa herencia? Dice que sois, o los que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro les está recordando a ellos y a nosotros que en el transcurso de nuestra vida estamos siendo guardados, y no guardados por cualquier poder, guardados por el poder de Dios. Y la pregunta ahora sería, ¿qué hay, qué existe, qué hay de lo creado que tenga más poder que Dios? ¿Qué puede haber o existir? Algo más soberano que Dios, algo que vaya por encima de Dios. ¿Será que la dificultad, la aflicción que estamos viviendo ahora es más poderosa que Dios a tal punto que eso me va a arrancar y arrebatar de las manos del Padre? ¿Será que tiene más poder? ¿Será que tiene más poder, no sé, lo que estemos viviendo? ¿Será que el mismo diablo, Satanás, tendrá más poder para arrebatarnos? ¿Será que la muerte tendrá más poder que Dios, el poder de Dios mediante el cual estamos siendo guardados? No. Dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y se está diciendo, sigan adelante, porque esto que están ustedes atravesando no se va a comparar, ni se compara, como lo dice Pablo en Romanos 8, a lo que nos espera y a lo que Dios está haciendo.
Entonces es para alcanzar la salvación. Esto quiere decir la cúspide de la salvación, el punto final de la salvación, que será en la segunda venida de Cristo. Dice que está preparada para ustedes para ser manifestada en el tiempo postrero, en la segunda venida del Señor. Nosotros esperamos al Señor, esperamos su segunda venida y la redención total de nuestras almas, o redención final, porque ya Dios la completó, pero hay una redención final. Versículo 6. Versículo 6 nos dice, o nos muestra la actitud que entonces nosotros debemos tener frente a estas verdades. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, fuimos santificados, apartados. El Señor nos dio un nuevo nacimiento. La resurrección de Cristo nos ha traído esa esperanza viva. Nuestra herencia no es temporal, sino eterna. El poder de Dios nos está guardando mediante la fe y vamos a alcanzar esa salvación o redención final que fue preparada. Entonces aquí lo que Pedro quiere definir en el 6 es la actitud que nosotros debemos tener frente a la verdad de Dios. Es decir, nos alegra saber eso, esa buena noticia, nos da motivación, nos da gozo. Poder pensar en medio de la prueba, Dios me está guardando por su poder, mediante la fe que Él mismo me ha dado. O sea, nos motiva a seguir adelante, que el poder de Dios esté sobre nosotros. Porque aquí dice que en esta verdad debemos alegrarnos. Y es una verdad infalible, incambiable. Pero que esa verdad nos debe seguir alegrando cuando entonces todo no vaya como color de rosa. Porque aquí mismo lo está diciendo. En lo cual, versículo 6, ustedes se alegran. Eso tiene que ver con gozo. Ustedes se gozan en que Cristo los ha redimido, los ha salvado. Les ha dado fe, hay una esperanza viva. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Lo decíamos en la clase, la hermana Olga también lo recordaba. Las aflicciones hacen parte del caminar del cristiano y van a estar ahí hasta el último suspiro. Así como la presencia del pecado va a estar ahí hasta el último suspiro de nosotros, las aflicciones y las pruebas también lo van a estar. Hermanos, esta es la realidad del Evangelio. Pero a pesar de esa mala noticia, entre comillas, tenemos una buena noticia que es superior. Estamos en las manos de Dios. Dios nos está guardando, hermanos. Por eso debemos confiar. Y esta mañana hablamos de deberes. Y cuando a uno nos viene a la mente la pregunta, ¿cuáles son nuestros deberes? Nos referimos a orar, a soportarnos, a perdonarnos, a tratarnos bien. Pero nunca nos detenemos a mirar que uno de los deberes de nosotros es descansar en Dios. Uno de los deberes nuestros es confiar en Cristo. Uno de los deberes nuestros es que nuestra fe repose en Él, permanecer en Él, confiando en Él, por supuesto. Entonces, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿por qué Pedro puede definir un poco de tiempo? Porque él está comparando las aflicciones presentes con toda la eternidad que nos espera. Eso va en concordancia con Romanos 8. Ahora sí vamos a ir a Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 18. Romanos 8, 18. Pedro, el apóstol, y Pablo tienen en mente lo mismo cuando piensan en aflicciones. Y es lo mismo que nosotros debemos pensar. Pues estoy convencido, está diciendo Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. La segunda venida de Cristo, nuestra redención total, nuestra glorificación. Estas tribulaciones no se comparan, no tienen comparación ni en tiempo, ni en poder, ni en nada que se le compare a la gloria que ha de venir. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Y aquí Pedro está diciendo que es necesario, es necesidad del cristiano prácticamente, es como uno de los privilegios, deberes, no sé cómo podemos llamarlo, atravesar aflicción, pero por causa de Cristo. Aunque por un momento tengáis que ser afligidos por causa de Cristo, no por causa de mis pecados, ni de mis
errores aquí en la tierra ni de mis malas decisiones. Las aflicciones del cristiano son por causa de Cristo. Por eso no podemos decir, maté a una persona, estoy en la cárcel, ¿cómo estás, hermano? Padeciendo por Cristo en la cárcel. Pero mataste a una persona, robaste un banco, apuñaleaste a alguien allá afuera. Aquí estoy, el Señor me mandó a predicar en la cárcel. Ah, pero ¿cuál fue el motivo? Un pecado, o sea que Dios te está respaldando el pecado. No, es consecuencia del pecado. Está en la cárcel. Tomar una mala decisión. O sea que las aflicciones no son por nuestros errores, sino por el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, de nada sirve, en Mateo capítulo 6, y vamos a mirarlo. Mire cómo lo describe Mateo 6 en el Sermón del Monte, de una manera muy clara. Mateo 6, vamos a ir a Mateo 5, versículo 11, mire cómo dice, Mateo 5, 11, 12. ¿Cómo debemos mirar las aflicciones, las pruebas, las persecuciones? De esta manera, perspectiva bíblica. Somos cristianos, lo miramos a la luz de la palabra. Por eso les decía que es como un privilegio, un derecho, porque lo dice la Biblia. Ser afligidos hace parte. Dice el 11, Cristo está hablando y dice, bienaventurados son cuando por mi causa, ojo, mi causa, la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Y entonces aquí decimos el ay, 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 si eso es verdad. El ay, 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 si por nuestra mentira, entonces pasa lo contrario. El nombre de Cristo es más bien como blasfemado o pisoteado. Aquí dice, si te persiguen, si te vituperan y es mentira, es decir, que estás a paz con Dios en eso que te están persiguiendo, que te están señalando y condenando, puedes estar tranquilo y tranquila, porque entonces somos bienaventurados por causa de Cristo. Versículo 12, lo que está hablando Pedro y nos está diciendo es que gozaos y alegraos, en palabras de Jesús, pero es lo mismo que está diciendo Pedro allá, gócense y alégrense. Por eso dice, ustedes en estas verdades se alegran, aunque tengan que pasar un poco de tiempo aflicciones. Entonces gocémonos y alegrémonos, porque vuestro galardón, ahí tiene que ver la esperanza, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hay otro texto que no recuerdo ahora, que dice que de nada sirve si recibimos persecución y estamos padeciendo, si estamos pecando. Si alguien lo puede buscar ahorita. De nada serviría si padecemos, pero por causa del pecado. No es por causa del pecado, es precisamente por causa de Cristo. ¿Cierto? Entonces, esta iglesia estaba siendo perseguida. Pedro no está señalando un pecado en ello. Es que ustedes, como hicieron esto, recibieron esto. No, las aflicciones en el cristiano vienen solitas, automáticas, son naturales, porque el mundo odia a Cristo, porque el mundo odia la palabra, el mundo es enemigo de Dios. Entonces el que es incorporado al pueblo de Dios se constituye, el que antes era amigo del mundo, ahora se constituye enemigo del mundo. Recuerden que éramos enemigos de Dios, éramos amigos del mundo, enemigos de Dios. Ahora es lo contrario. Somos amigos de Dios porque Él nos reconcilió por medio de Cristo y ahora somos enemigos del mundo. No que vamos a salir a matar a toda la gente que no cree en Dios o algo así. No, enemigos por naturaleza, porque vamos a ser rechazados, vamos a ser vituperados, vamos a ser blasfemados. Todo esto si es por causa de la palabra de Dios, porque el mundo odia a Dios. Entonces Pedro no está señalando un pecado en particular. Pedro está diciendo, lo que están viviendo, sopórtenlo, tengan paciencia, vívanlo en la fe del Hijo de Dios, confíen en que Dios les está guardando, porque eso es necesario que ocurra. Ahí lo dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, esta no es nuestra total realidad. Las aflicciones en este mundo no van a ser eternas. Nuestra condición, cualquiera que sea que estoy padeciendo, no es nuestra realidad final. Nuestra realidad final, aunque eso hace parte de nuestra realidad, pero nuestra realidad final es Cristo, la eternidad, la glorificación, gozar de la presencia de Dios para siempre, mientras estamos en este mundo y mientras vamos y el Señor nos lleva hacia ese lugar. Ahí dice, por un poco de tiempo, las pruebas no serán eternas, las aflicciones tampoco. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las aflicciones en este mundo? Someter a prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para ver si nuestra fe es legítima, si nuestra fe está verdaderamente plantada y centrada en Dios. Es como cuando usted toma el billete falso
y lo pasa por el láser o la maquinita, la lucecita esa, para mirarlo. Cuando usted lo coge, lo dobla, lo prueba, usted está haciendo una prueba de ese billete para probar su veracidad, para ver si es verdadera. Por eso es que mucha gente, lamentablemente, viene a la iglesia o viene al evangelio y cuando llega la prueba, como neblina, se desaparece. Porque su fe está siendo probada, pero al final el resultado es que no vino a ser una fe legítima. No fue una fe veraz. Y es importante, hermanos, cuidarnos de eso. Con esto no estamos condenando porque pueda que una persona sea verdaderamente cristiana, pueda que esa persona, las aflicciones de este mundo, pueda que la enfríen un poco, no sé, que la aparten, pero por un poco de tiempo. Esa persona, si es de Dios, va a volver y el trabajo nuestro es ir por esas personas. Pero lo que estoy diciendo es que las pruebas son para dar veracidad a nuestra fe. Que nuestra fe es la fe del Hijo de Dios. Esa fe es la que nos ayuda a vencer el mundo, que dice Juan, vuestra fe ha vencido al mundo. El mundo es todo lo que el mundo trae en contra de Cristo. Entonces ahí nos dice, por un poco de tiempo tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, el fin de la prueba es la aflicción, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en destrucción, en perdición y en condenación. No. ¿En qué al final de la prueba de nuestra fe va a ser hallada nuestra fe? En alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La veracidad de nuestra fe es probada, es pasada por el fuego de las pruebas de fuego. Y el oro se prueba a altas temperaturas. Usted no va a probar oro en el fogón de su casa, por más llama alta que usted coloque, por más estufa industrial que usted tenga. Eso no llega ni al 0,1% de la temperatura. Usted no le va a poner un oro, una ollita y hace una candelita como hacía uno cuando era niño, que hacía un huequito y ponía una velita y ponía ¿cierto? Así no va a ser probada nuestra fe, o así no es probada. Si el oro no es probado así, que el oro es precioso, el oro es algo valioso, pero aquí Pedro dice, la fe que Dios les ha dado es mucho más preciosa. O sea, el oro es precioso, pero es mucha más preciosa, mucha más valiosa que el oro. Y si el oro se prueba con candela pura, que no está en nuestro fogón, ni en una candelita que hagamos en el suelo, ni con una vela, entonces, ¿a cuánta mayor temperatura va a ser probada nuestra fe? O sea, imagínense, solo imaginarnos por un momento. Entonces, ¿qué atraviesa el cristiano? Pasamos por el fuego. Pero ¿qué dijo el Señor en Isaías? Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, es decir, no te vas a destruir. La prueba no es para destruirnos. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Fuego ahí está hablando de pruebas. El pueblo de Israel estaba siendo perseguido y Dios preservó a su pueblo, ¿verdad? Aunque pases por las aguas, te ahogarás, morirás y todo se echará a la basura. No. Aunque pases por el fuego, no serás quemado, destruido, y aunque pases por las aguas, no te ahogarás, porque yo soy tu Dios y estoy contigo. Isaías 43, por allí más o menos. Las pruebas son de fuego, pero aunque pasemos por ese fuego de prueba, no nos vamos a quemar, hermanos. Aunque parezca que estamos siendo quemados, aunque la prueba que también representa esa agua a alto nivel al cuello, parezca que nos quiera ahogar, no lo va a permitir el Señor. ¿Por qué? Versículo 5, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados. Entonces, hermanos, bienaventurados cuando seamos perseguidos, afligidos, tengamos todo tipo de pruebas. Dios está aprobando. Y lo más curioso de esto y extraño es que ni siquiera nosotros mismos no vamos a mantener esa fe en medio de la prueba, esa fe firme, es Dios. Esa es la buena noticia, porque si fuera que, bueno, yo te entrego la fe, está en tus manos, tú verás qué haces, sosténla como puedas, perdidos estuviésemos todos. No podemos sostener la fe, no podemos guardar nuestra fe nosotros mismos, no tenemos fuerzas, capacidad.
Pero lo bueno, la buena noticia, la garantía es que Dios está sosteniéndonos en medio de la prueba, por medio de la fe. Dios está sosteniendo nuestra fe. Cristo, dice Hebreos 12, 1, 2, es el autor. De Él viene la fe, el creador, el autor de nuestra fe. Autor y consumador. Es decir, entonces cuando iniciamos en la fe en Cristo, es Dios con nosotros en el inicio, es el autor, y es Dios con nosotros en el final, es el consumador. Cristo mismo es nuestra fe, de Él procede. Entonces esa fe, luego de esa prueba, va a ser hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Y en el versículo 8 nos habla de fe, ya para ir terminando. Aquí está hablando de fe en medio de la prueba. Mira el versículo 8 cómo describe la fe. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, vuelve aquí el gozo, con gozo inefable y glorioso. Hermanos, recordemos, nosotros los cristianos no estamos llamados a andar, ¿por qué? Por vista, no andamos por vista. Es que como no veo a Jesús, no veo la barba de Jesús allá en el cielo, así como lo pintan las caricaturas, no lo veo allá, entonces no, Él no está conmigo. Es que como yo no veo, yo no lo siento aquí, no lo siento allá, entonces Dios no está en este lugar o no está conmigo. No vivimos por vista, no dependemos de experiencias, vivimos por fe. Es por vista la salvación, la perseverancia, no es por vista, es por medio de la fe. Aquí está, a quien amáis sin haberle visto. No vivimos como Tomás sí quería hacer, hasta que yo no vea, si no veo no creo. Y el Señor es tan bueno y misericordioso que le dijo, mete tu dedo aquí, mete tu dedo por acá, toca mis llagas, ya viste, ya puedes creer porque viste. Falta de fe. Amén. Entonces, a quien no vemos a Cristo, no vemos a Dios con los ojos físicos, por supuesto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese gozo que Dios nos da en medio de la prueba, que también nos ayuda a permanecer, es inefable. Y la palabra inefable tiene que ver o significa imposible de describir. No hay palabras que describan ese gozo. No hay palabras que describan, porque como el gozo es de Dios, no hay palabras que podamos describir a Dios de alguna manera exacta, tampoco el gozo que viene de Dios. Es inefable y glorioso. Y ya como punto final, versículo 9, todo con el fin, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, esa glorificación final que Dios prometió a nosotros. Lo que Pedro en conclusión les está diciendo, están viviendo esto, pero su vida, su fe, ahí no van a terminar, ahí no van a acabar, sino que Dios ha prometido que vamos a permanecer y que vamos a perseverar por su gracia y por su amor. Entonces, hermanos, no busquemos motivaciones externas, no busquemos motivaciones efímeras, no busquemos que alguien haga algo fabuloso acá en la iglesia para yo tener más fe o algo así. No, deleitémonos en lo fabuloso que hizo Cristo en la cruz, en lo glorioso que hizo el Señor por medio de su Hijo. Esa es nuestra confianza, ahí debe estar nuestra fe. Usted es hijo de Dios, Dios le ama y como le ama, le preserva, como le ama, le guarda, como le ama, le cuida, como Dios le ama, le provee, como Dios le ama, le sostiene, como Dios le ama, le levanta, como Dios le ama, le fortalece, como Dios le ama, nos lleva de su mano para obtener el fin de esa obra de Cristo, que es la salvación final, lo último de la salvación de vuestras almas, para que cuando Cristo venga, seamos llevados por Él como su pueblo, como su familia.